Buenas. Buenas. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien, muchas gracias. A ver, bueno, somos 14, somos poquitos hoy, pero ya ha pasado creo que unos 5 o 6 minutos. Buenas tardes, Pablo. Bueno, a ver, recuérdenme, por favor, que ahora voy a empezar a compartir pantalla. Voy a estar casi permanentemente pasando de una pantalla a la otra. Recuérdenme si alguien hace alguna pregunta por el chat. Si no, recuerden, falta, si bien están todos silenciados, no hace falta pedirme permiso para interrumpirme. Mejor si lo hacen. Bueno, lo que nos había quedado el martes pasado, que quedó truncado por mi acontecimiento, vamos a continuar desde ahí. El martes pasado íbamos a comenzar a planificar o avanzar sobre la parte práctica. Hemos terminado la unidad de mensura. La unidad que viene, la que vamos a empezar el día jueves, es plano de mensura. La idea es que una vez que sepamos, terminemos con los contenidos de lo que es mensura propiamente dicho, vayamos planificando los días que vamos a salir a los domicilios a ejecutar la práctica con los equipos del departamento. Nos gustaría con el ingeniero no demorarnos mucho porque todos sabemos que, bueno, se están planeando, hay algunas restricciones, si bien la universidad tiene todos los protocolos y los grupos de la práctica son lo suficientemente reducidos como para poder llevarlas a cabo de manera presencial. Nos vamos a intentar apurar con eso. ¿Cuál es la idea? Que lo hacemos todos los años. Cuando terminamos con la unidad de mensura, vemos una mensura, lo damos un ejemplo en clase de una mensura particular, que siempre tomamos el ejemplo de alguno de sus compañeros, alguno de ustedes. Y conforme vayamos avanzando en la unidad de plano de mensura, sería lo ideal que ustedes vayan dibujando su propio plano de mensuras conforme al relevamiento que vamos a hacer en la práctica. He tomado, bueno, no he tenido mucho tiempo realmente, la clase creo que la he creado recién anoche, bien tarde, así que los que todavía no han podido conseguir ni la escritura, ni el plano, ni la boleta, háganlo lo más rápido posible. Hoy sí tengo un buen ejemplo que ha subido uno de sus compañeros, dos buenos ejemplos como para que comencemos a hablar. ¿Sí? Vamos, que las que seamos poquitos, pero ¿saben usar el Zoom?
saben levantar la mano. Sí, ¿no es cierto? Lo tienen que haber hecho más de una vez. Necesito que levanten la mano los que ven las clases desde el celular. ¿Quiénes de ustedes o por el chat? Gracias, Juan. Ahora pongo a grabar. ¿Quiénes de ustedes toman clase por el celular? Necesito saber quiénes son los que... Bien, Lucrecia es uno. El que no sepa levantar la mano puede escribir por el chat. Florencia, 2. Bien, los demás podemos asumir que entonces que, por lo menos los que estamos presentes, todos tenemos una computadora de escritorio o una notebook. Bien. Hay cuando tomábamos clases presenciales, sabíamos tomar un control, que es simplemente un control, no había calificación, solamente una estadística. Como hemos sabido tener en Física 1, en Física 2, un pequeño control de avance y lo sabíamos hacer con una aplicación. La aplicación, capaz que ya la conocen ustedes, pero bueno, se llama Kahoot. Y necesariamente necesitamos tener el celular libre porque tendrían que ver la pregunta y responder con el propio teléfono. Bueno, ya vamos a ver cómo solucionamos eso. Ya voy a mandar, gracias Lucre, yo creo que te puedo bajar la mano. Bajar la mano, ahí está. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, vamos a empezar. La práctica va a consistir en, como le habíamos comentado, en el armado del expediente de mensura y en la confección del plano de mensura propiamente dicho. Hoy vamos a empezar. Hay una primera parte en la práctica, voy a tomar, no sé, a ver, cualquier ejemplo. Yo particularmente le digo documento base. Un documento base, se los voy a mostrar ahora cómo los armo yo. Ya les voy a dejar cargado también en el Classroom otros modelos, ¿sí? De cómo se arma un documento. Insisto, yo le digo documento base, Germán Gómez, ¿sí? Otros colegas no sé cómo le dirán, pero el documento base en mi caso es básicamente un Word. Ahí, bien. Ahí es lo que no estoy haciendo, es que es grabar. Ahí está. Vamos a comenzar a ver y a comenzar a armar su propio documento base. Si bien hay grupos de 2 o de 3 personas como máximo y van a hacer sobre un solo inmueble, es fundamental que cada uno arme su propio documento base. Lo único que van a tener e incluso su propia mensura si quieren, porque pueden comenzar a diferir en muchas cosas. O sea que por más que ustedes estén formados de A3 y vayan a trabajar sobre una sola nomenclatura, los trabajos son individuales. ¿Sí? Yo he creado esa actividad práctica en Classroom que dice Actos de Levantamiento Práctico 2021 grupal, es porque ahí yo quiero encontrarme con la información grupal, pero después cada uno tiene que tener su carpeta y ya van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver cómo se arma un documento base, que lo que tiene el documento, que en realidad este documento que yo le digo base, eh, no es por otra cosa más literal que porque lo voy modificando dependiendo del trabajo que me van encargando, ¿sí? Tiene todos los elementos que a mí me van a solicitar en el armado del expediente de mensura, en la parte formal que acompaña, ¿no es cierto?, al plano propiamente dicho, que es lo que se registra, ¿sí? ¿Qué tiene un legajo de mensura? ¿Sí? Comienza con el requisito de publicidad. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los actos de levantamiento parcelario, o sea, las mensuras, en nuestra provincia, por lo menos en nuestra legislación, nosotros consideramos que no puede ser un acto clandestino. Sí tiene que tener publicidad y yo tengo que avisarle a los vecinos que voy a hacer el trabajo de mensura. ¿Alguien se acuerda por qué nosotros decíamos, o cuál era el requisito de publicidad? ¿Por qué citábamos a los vecinos nosotros? ¿Por qué decíamos que no puede ser clandestina la mensura? ¿Alguien se acuerda? Porque si no, no tiene oposición a terceros. Exactamente. Porque si no, no tiene oposición al tercero, porque si no, no puedo definir el límite y había otro motivo. ¿Qué le interesa conocer a los colindantes de mi trabajo?
qué le va a interesar o por qué al vecino Porque le le va a afecta interesar. los intereses del otro. ¿Qué tipo de intereses? Por si quieren hacer reclamos por los límites. Exacto, y esos límites están comprendidos en qué, cómo son. Cuando hago una mensura urbana, ¿yo qué voy a medir? El terreno. Bien, sí. Un poco, ¿otra respuesta? Una propiedad. Voy a medir exactamente una propiedad, voy a replantear el título en el terreno, pero en definitiva yo voy a medir la palabra técnica, a alguien le tiene que salir. ¿Qué voy a medir yo que comparo con el derecho? Los hechos existentes. Esos son. ¿Y qué son? ¿Cuál? A ver, un hecho existente. ¿Algún ejemplo de un hecho existente? Un alambrado. Claro. Un Una alambrado, una pared. Entonces, esa pared puede que no le pertenezca a mi cliente, puede que sea medianera, es decir, que sea de los dos, o puede ser que sea totalmente mía. Esos son los intereses, ¿sí? Muy bien, todas las respuestas son válidas. Pero nosotros damos esa publicidad para que tenga oponibilidad a tercero, en dicho momento decir, bueno, yo a usted le avisé, usted no vino, o si vino es el momento en el que usted pueda formular el reclamo, porque yo defino los límites y defino el límite sobre, por ejemplo, un alambre, como dijo bien alguno de ustedes, o sobre un muro, y ese muro yo tengo que decirlo, tengo que definir al norte con muro propio, ya vamos a ver cómo se define, o lo que sea. ¿Ven? Todo empieza, ¿sí? Cuando el cliente viene, ¿no es cierto?, a nuestra oficina, a nuestro estudio, al café, a nuestra casa, donde sea, que tengamos un lugar físico para cita al vecino, y lo que le pedimos cuando nos llama por teléfono antes de la cita es justamente lo que yo les he pedido a ustedes. Bueno, mire, consígame si tiene la escritura mejor, si tiene el plano de mensura mejor, si no tiene nada de eso, tráigame una boleta de renta. ¿Por qué? Porque con la boleta de renta ahora vamos a ver que con el solo dato de la nomenclatura catastral yo puedo acceder a toda la información que les estoy pidiendo. Pero mejor si la gente ya lo trae. Entonces la gente viene y se presenta ante nosotros con el plano de mensura y la escritura y ahí sí podemos comenzar a hablar. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Ubicar el inmueble. Ubicado el inmueble podemos saber a qué distancia estamos nosotros del trabajo. Si tenemos el plano de mensura, lo que, bueno, cualquier dato voy a poder acceder a qué superficie tiene. La superficie a mí me va a ayudar para saber cómo le calculo mis honorarios, ¿sí? Les voy adelantando. Eso en realidad lo estudiamos en la cátedra de fraccionamiento, pero los honorarios de una mensura se cobran por metro cuadrado. A esos metros cuadrados se le suman algunos trámites si es que intervienen en la mensura. Y bueno, en definitiva, todos los datos que a mí me sirvan para ubicarme yo, poder hacer un estudio correspondiente y sobre todo poder darle un precio, un costo a la señora o al señor, que es lo que en definitiva va a marcar la pauta que si voy a terminar generando el trabajo o no. En mi documento yo siempre empiezo por el edicto, que el edicto es la parte de la publicidad formal. Los edictos se publican en un diario de los diarios de mayor difusión. Ya vamos a ver por qué van a tener que estudiar en realidad ustedes en qué lapsos y por cuánto tiempo se publica un edicto, ¿sí? En función de eso, en el edicto que armen ustedes, insisto, este es mi modelo, van a tener cargado mi modelo, voy a colgarles algunos en internet de otros colegas para que vean que cada uno puede armarlo, si bien son todos sumamente similares, cada uno va a poder armar el que sea, o lo mejor sería en realidad que ustedes armen el suyo propio, ¿sí? En función de eso, ustedes van a poder elegir una fecha de mensura y una hora, ¿sí? Donde voy a desarrollar el trabajo en una parcela ubicada, y ahí va a ir el domicilio del inmueble con el que ustedes van a trabajar, en el departamento que va a estar identificada en la Dirección de Geodesia y Catastro bajo la nomenclatura, y la nomenclatura ustedes ya la conocen, y que está inscripta en el registro inmobiliario, ¿sí? En el número, folio, tomo, si es un folio real o si es un folio personal, eso va a depender, que está a nombre, en este caso, de una persona que se llamaba Félix Hugo Fernández, y ahí yo digo que voy a realizar mensura y cito por el norte a una nomenclatura que es propiedad de tal persona, cito por el este, cito por el oeste, cito por todos los puntos cardinales que sean necesarios, ¿sí? Ese es el edicto.
Es la primera parte formal, es lo primero que nosotros mandamos al diario por este tema de la antelación. Y después el documento base o el documento de mensura o el expediente lleva acompañado, lo que no lo tengo acá porque yo lo tengo, me he olvidado, ya se los, a ver si lo tengo cerca de casualidad. Bueno, hay también una orden de trabajo, pero ya vamos a hablar de la orden de trabajo. Entonces, después de la orden de trabajo, yo me encuentro con la memoria de mensura, ¿sí? La memoria de mensura es justamente un relato que realiza el profesional de la agrimensura posterior al acto de mensura, porque si no, no podría ser una memoria, de cómo fue que desarrolló el trabajo, qué instrumental usó, si tuvo algún inconveniente, si llegó tarde, si se presentó algún vecino con alguna queja formal y se fue, si no pudo citar a algún vecino por tal o cual motivo. Todo queda plasmado, ¿sí?, en la memoria de mensura, porque es justamente lo que al profesional le sirve también por si tiene alguna duda el día de mañana o alguna aclaración que sabe que le van a hacer los visadores de catastro, pueda ya a ver, alguna observación rara de forma, el propio visador, la gente que trabaja en catastro corrigiendo, va a la memoria de mensura a ver si puede sacarse la duda de lo que está viendo. Entonces nosotros ahí plasmamos todo. En este caso fue una mensura sencilla. No tuvo mayores inconvenientes, entonces lo único que yo escribí es con qué tecnología desarrollé el trabajo, cómo medí las mejoras y en qué marco de referencia georreferencié la parcela. Germán, Sí, ¿esto sería lo análogo a lo que es una memoria técnica en una construcción? exactamente, la memoria de cálculo. Exactamente. Ajá. Es lo análogo a una memoria de cálculo, exacto. Bueno, lo van a tener cargado ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Van a tomar cualquier referencia y tienen que reemplazarlo, ¿sí?, conforme vayamos avanzando en el trabajo. ¿Sí? Por supuesto que para realizar la memoria tenemos que esperar a ir a medir. La memoria la vamos a hacer después de ir a medir, porque todavía ni siquiera sabemos con qué equipo vamos a ir, y es una de las cosas que tiene la memoria. Pero ustedes lo tienen que ir ahí, lo tienen que ir actualizando permanentemente conforme vaya avanzando el cursado. ¿Sí? Después tenemos la famosa, ¿sí?, y muy importante, acta de amojonamiento o acta de mensura. Aquí es donde describimos qué hemos ido a medir nosotros. Porque si bien yo voy a medir y hacemos como en topografía 2, elegimos una poligonal auxiliar que le damos coordenadas, ¿sí?, para poder darle coordenadas al polígono verdadero, y el polígono verdadero pues lo compensamos igual que lo vimos en topografía 2, ¿sí? Yo no sé las medidas ahí, porque son datos que yo después de que manipulo esos datos llego a conclusiones. Entonces, en un acta de amojonamiento, así como la vemos, solamente describimos y el acta sí se llena en el momento del acto de mensura, ¿sí? Cuando yo termino de medir, termino de identificar cuáles son los hechos y cómo los voy a tomar, ¿sí? Yo ya estoy seguro que este muro es medianero, por ejemplo, ya estoy seguro que acá hay un alambre y lo voy a respetar, yo estoy seguro que acá hay una pared que es totalmente el vecino y la voy a respetar así, listo. Cuando yo sé hasta dónde voy a medir, puedo labrar el acta. Y eso lo tengo que hacer con todos los presentes. Y lo describo. El acta de amojonamiento, provincia de San Juan, departamento de Santa Lucía. No es a donde vivo yo, es a donde se realizó la mensura. Siendo y ahí coloco el horario del día, esto lo tengo en blanco porque yo lo imprimo y lo lleno en el lugar. Lo único que modifico son los datos del año, por supuesto, el domicilio, la nomenclatura, todo esto se van a ir dando cuenta que se repiten todos, en casi todos los documentos que yo presento. Entonces eso lo vamos a completar, vamos a tener que llevar una impresa y lo vamos a completar en el momento que estemos midiendo. Entonces yo digo la parcela linda por el norte, con calle Hipólito Yrigoyen, rejas de por medio. Al sur, con otro vecino, nomenclatura catastral tanto, y cerco de alambre de por medio. Y así voy describiendo lo que yo voy a medir. Y después continúo con cómo materialicé los vértices. ¿Sí? Recuerden que una línea imaginaria que puede o no coincidir con una pared, porque ya hemos dicho que puede que la pared no esté, pero geometría analítica.
¿Qué necesito yo como mínimo para formar una línea? 2 puntos. 2 puntos. Esos 2 puntos van a ser 2 vértices. Entonces, entre el vértice 1 y el vértice 2, que pueden ser los del frente de la parcela, yo digo que he medido el vértice 1, corresponde a una arista de columna, y el vértice 2 voy a clavar un bulón de yeso. ¿Sí? Entonces, también tengo que, esa línea que va a unir entre la arista de columna y el bulón de yeso va a ser uno de los lados de mi polígono verdadero, que va a ser la mensura, que va a tener una medida. Entonces yo describo los vértices, vamos a suponer que son 4 y puedo decir, los vértices se materializaron todos por estacas de yeso. Los vértices, el vértice 1 se materializa con tal cosa, el vértice 2 ya vamos a ver cuáles son las nomenclaturas de las formas de amojonar y cómo se dibujan también, ¿sí? Cómo se describen, perdón. Bueno, y ahí se hace una salvedad, esto está en una resolución que también se las voy a dejar subida, porque esto sí habla de una presunta exigencia de catastro. Ya van a ver que tampoco todos las respetamos, porque en definitiva la publicidad está dada cuando yo ya describí el inmueble, pero ese versito que dice, habiendo terminado las labores de mensura de amojonamiento, hago saber que en caso que se pretenda se deje constancia de su disconformidad en el plano de mensura, bueno, ya lo van a leer ustedes. Ahí están escritos los plazos que tiene la gente para presentarse en catastro e intentar suspender el trámite de mensura. Obviamente tiene que justificar por qué. Y algo muy importante es que tiene fecha, que es lo que voy a resaltar yo ahí, tiene fecha de cierre el acta. Es decir, yo me presento en el acto de mensura a la hora que había dicho, por ejemplo, 18 horas, y puede que me haya demorado 1 hora y media midiendo. Entonces, siendo las 19:30, cierro el acto de mensura. Y cuando el acto de mensura se cierra, ahí es cuando también no pueden haber más presentes, se podría decir. ¿Sí? El que presenció el acto, una vez que yo cerré el acta, son los presentes los que la van a firmar. Lo firmo yo y ahí es donde rubrican con, ¿no es cierto?, su firma, aclaración y DNI, y qué carácter. Cuando yo digo carácter, es si es propietario, si es vecino, si es inquilino, si es comprador, es el carácter con el que se presenta a alguien a oponerse. Y en caso de que se oponga a alguien, acá todo este espacio en blanco, y puede también ser el dorso de la hoja, es lo que yo describo, ¿no es cierto?, cuando alguien se opone. Por ejemplo, se hace presente el señor sultano que formula objeción al límite al norte por decir que en realidad ese muro es medianero y no es de la propiedad de la señora Fernández. Y eso se deja ahí escrito, ahí se formula una oposición, se le da una fotocopia, por supuesto, se le da una copia del acta de mensura, y esa persona con ese acta, esa copia del acta es donde se presenta en catastro, y bueno, y ella tiene que llevar sus antecedentes, ¿no es cierto?, para intentar suspender el acto. Puede también que no se presente nadie, como pasa muchísimas veces, y este acta de amojonamiento tiene que estar acompañado por al menos un testigo, ¿sí? Que siempre suele ser la persona que va y nos ayuda a medir, pero si no, puede ser cualquier testigo. Una firma tiene que haber, ¿sí? Entonces, recordemos, esto en el documento también va a ser objeto de, en el momento que vayamos a medir. Y después tenemos, y acá vamos a hacer un parate, la famosa relación de título. Recordemos, y ya me he cansado de decirlo, que cuando yo voy a medir, en realidad los límites ya existen. Y esos están en un documento público, un instrumento público, mejor dicho, que es una escritura. Y esa escritura la redacta un escribano. Entonces yo la tengo que tener en la mano, por supuesto, antes de ir a medir. Y yo hago ese estudio de títulos. Esta es la forma en la que yo realizo los estudios de título. Acá sí ustedes van a encontrar una infinidad de formas de hacerlo. Pero yo describo cuál es la inscripción de dominio actual, que es la que yo tengo en la mano previo a hacer la mensura, y digo cómo le corresponde, si viene de una compraventa, si viene de un sucesorio, de qué forma viene, porque puede que yo por ahí tenga una escritura en la mano que tiene algún vicio o alguna nota marginal que habla de algún impedimento para yo
poder definir un límite, entonces yo tengo que solicitar las escrituras anteriores y anteriores y anteriores hasta que yo pueda dilucidar qué pasó con ese límite, por qué está en litigio hoy en día, porque tengo que saberlo previamente. Eso no suele pasar mucho, pero bueno, es una cuestión que supera lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan ahora, pero mínimamente yo pongo cuál es el antecedente de dominio por si alguien quiere hacer ese estudio. Entonces después, como yo tengo una escritura en la mano que describe el inmueble, es justamente lo que se hace. La parcela linda y mide, ¿sí? Y los títulos pueden describir medidas de título o puede describir también medidas de mensura. Eso depende de un montón de cosas, ya lo estudiamos un poco mejor en catastro. Entonces yo previamente, por ejemplo, sé que en la escritura dice que al norte limita con una calle que se llama Sarmiento y que mide 62,07. Si yo voy al inmueble, porque esto es previo, yo voy al inmueble y voy a medir el límite norte que tiene calle Sarmiento, ¿cuánto tiene que medir cuando yo llego al terreno? ¿62,07 o Lo muy mismo. aproximado? ¿Sí? Debería medir lo mismo, ¿no es cierto? Porque es título y esto ya me está diciendo que ya se apoyó, esa redacción de la escritura y del título se apoyó sobre una mensura, entonces obviamente hubo un agrimensor que trabajó antes. Una escritura puede que haya sido redactada con un plano de mensura en la mano o puede que no, depende de la longevidad de la escritura. Las escrituras viejas, ya vamos a estudiar un poco más por qué. A ver, antes no se exigía el plano de mensura como lo estamos estudiando nosotros ahora, ¿sí? Antes no hacía falta para transferir un inmueble un plano de mensura, entonces se redactaban de otra forma. Pero si yo tengo un plano de mensura y dice al norte, calle Sarmiento 6207, cuando llego al terreno yo espero medir 6207, o como creo que lo interrumpí, pero quiso decirlo su compañero, o muy aproximado. Y debería ser así, claramente. Muy aproximado. Y yo también me debería encontrar con un límite al sur que debe medir 64,84, un límite al este que puede ser propiedad de Antonio Castilla, que va a medir 472,40, y al oeste otra medida. Eso es lo que yo voy a ir a replantear al terreno porque es lo que me dice el título. Y el título en la mano también me describe que voy a ir a medir 2 hectáreas 9.000 en este caso, y de mensura antecedente, no mi mensura antecedente, recuerden que esto es previo, también 2 hectáreas, observen que son valores que del título que tuvo en la mano el agrimensor anterior respecto a lo que midió, también está muy cercano y para hacer una mensura rural anduvo muy bien. ¿Sí? Y se le pone la fecha de la realización de este estudio, como para que también quede con un antecedente, ¿sí? Esa relación de título, yo por supuesto necesariamente tengo que tener la escritura en la mano. Si el cliente, ¿qué pasa si el cliente no la tenía, como les puede pasar a ustedes, y me viene solamente con la nomenclatura? Bueno, después del recreo, vamos a ver que en la base de datos que tiene la Dirección de Geodesia y Catastro, que a nosotros es una herramienta que nos da de comer y tenemos que cuidarla mucho, de no prestarla y andar haciendo cosas raras, me da todos los antecedentes, incluido este número, ¿sí? Que está acá, folio real, matrícula, que si yo voy al registro de la propiedad con este número que estoy redactando, me van a dar una copia del extracto de la escritura de ese inmueble, ¿sí? Que no me pudo traer el cliente. Entonces, si el cliente no me trae la escritura, y si me la trae, igual voy a ir a hacer esa consulta al registro inmobiliario porque puede que me traiga una escritura desactualizada a mi cliente, porque también puede pasar, créanme, que las cosas se venden sin el consentimiento de alguien, entonces puede que también nos traigan una escritura desactualizada, entonces yo de cualquier forma voy y pido con ese número una copia de la escritura y me asesoro de que sea la misma, de que esté todo bien, además de que el registro me la va a emitir de manera oficial con sellos y sellados. Y después, sí, escucho. No, ¿y qué pasa si no es la misma, digamos? Y yo me Sí. voy a dar cuenta cuando la pida, ¿sí? Porque la señora me trae una escritura. Esa escritura que queda inscripta en el registro inmobiliario, puede que la parcela haya sufrido alguna alteración. Puede haber sufrido una alteración parcial, no total. Por ejemplo, una expropiación.
que le hayan sacado una fracción. Entonces eso se va a hacer por afuera, digamos, en otro ámbito que no es el papel que tiene mi cliente en ese momento en la mano. Entonces, si la parcela ha sido afectada parcialmente, la publicidad no se la van a dar a mi cliente. Si bien, obviamente, si es una expropiación, lo van a notificar por cédula para que busque su dinero, todo lo demás. Al registro de la propiedad va a tomar constancia de esa afectación en esa inscripción que tienen ellos ahí. Entonces, cuando yo solicite la copia formal de la escritura, me voy a encontrar que está afectada. Por eso yo no me tengo que fiar de la escritura que me están trayendo. Ese es uno de los ejemplos. ¿Sí? Y si me encuentro con ese problema de que esté afectada, bueno, lo pondré en conocimiento. Mire, usted quiere vender un inmueble que tiene esta afectación, entonces yo eso no lo puedo medir, yo tengo que esperar que a usted le terminen de pagar, que eso pase a manos del Estado para poder hacerle la mensura. ¿Sí? Ese es uno de los muchos ejemplos que se pueden dar. Por eso yo no me tengo que fiar tampoco de la escritura que me traen. Me va a servir para cosas importantes, por ejemplo, saber que el que me quiere contratar es el propietario, porque le pediré el documento que me lo muestre también, y saber de cuántas hectáreas más o menos estoy hablando para poder presupuestar. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bien. Y después esta base, documento base, termina en la citación por cédula a los colindantes, una a cada uno. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, lo primero que vimos fue la elaboración del edicto. En el edicto es donde yo establezco a quiénes voy a citar, quiénes son mis vecinos, quiénes son los interesados en que yo les dé publicidad. Y en un solo edicto están incluidos todos los vecinos, pero eso va a un diario. Otra de las obligaciones es que yo los cite por una cédula personal a cada uno. Esas cédulas personales, carta documento, lo que fuese, cualquier papel legal que yo les quiera mandar, porque puede ser también una carta documento, se elaboran con este formato. Este es el formato que yo le doy, ¿sí? Pero básicamente dice los mismos datos que el edicto. Tiene un poquito más de datos. Hablo de a quién voy a citar, ¿sí? Voy a citar al señor García Sutil, que tiene domicilio particular en calle Juramento, que tiene nomenclatura catastral, el señor 0433, y el domicilio de la parcela es el mismo. Observen que acá hay algo que les puede sonar incongruente, que hay un domicilio particular y un domicilio de la parcela, porque puede que el propietario, que puede que yo a quien quiera citar me atienda un inquilino, pero el propietario tiene domicilio en su casa, digamos, entonces puede que estos domicilios no sean los mismos, ¿sí? La nomenclatura, por supuesto, que tiene que coincidir con el edicto, y en el edicto recuerden que poníamos solamente la nomenclatura y el nombre del propietario. Bueno, acá extraemos datos de la base, ahí ahora van a ver de dónde sacamos esto, porque de algún lugar lo sacamos, que es lo que vamos a ver después, yo creo. Son los domicilios particulares de los propietarios y de la parcela, justamente. Y después, bueno, obviamente, ¿a qué vengo yo? A comunicarle a usted que el día tanto, que fue la fecha que yo establecí para el edicto, voy a realizar las operaciones de mensura. Esa operación se va a realizar a tal hora, y en virtud de que usted colinda con mi mensura por el norte, por ejemplo, estoy leyendo este párrafo acá que resalto, como usted está al norte, yo lo cito para que concurra el acto, para que, si lo hubiere, formule los reclamos ¿sí? que se considere con derecho. Nada más. Yo lo estoy informando y comunicando que ese día y horario yo voy a estar midiendo el inmueble de su vecino. Si usted quiere venir, puede hacerlo. De cualquier forma, previamente, porque esto también no se lo puedo entregar el día de la mensura, tengo que avisarle con tiempo. Ese tiempo está escrito en una resolución, a saber por ustedes, porque puede, ¿no es cierto?, concurrir al acto por un profesional agrimensor, y le tiene que avisar con tiempo. Entonces hay un aviso previo de esto. Y se pone uno ahí, pone su domicilio, su número de teléfono por cualquier duda o evacuación, porque generalmente si yo me encuentro con el inquilino y yo le pregunto, ¿usted lo ve seguido al propietario? Sí, yo le aviso, le manda una foto y bueno, el inquilino se queda con la hoja que yo le entrego y me llama el propietario después, y ahí es donde se empiezan a evacuar las dudas del trabajo. Por supuesto, la firma del profesional tiene que estar, y esta se entrega, una, al propietario,
Y la otra es la que me tengo que quedar yo, que es una copia fiel, por supuesto, porque tengo que yo adjuntarla al expediente. Por eso esta segunda hoja tiene firma aclaración DNI, que es lo que me firma la persona que me encontré, para adjuntarla al expediente de catastro para poder demostrar que he cumplido con la publicidad del acto de mensura. ¿Sí? Profe, esa es la notificación que se le llama también citación de colindante, ¿verdad? Esta es la citación de colindante. Bien. Esta es la citación de colindante. Yo le pongo comunicación de mensura porque la citación de colindante si bien ya comunicación de mensura le puede aparecer a la persona que va a recibir la carta, digamos, un tema que no maneja, digamos, comunicación de mensura, citación de colindante es muchísimo más. La citación de colindante es el nombre técnico, pero si yo quisiera mandar, por ejemplo, una carta documento, tengo que, el carácter jurídico es una comunicación, ¿sí? Como cuando o una intimación, por ejemplo, cuando te llega una carta del banco porque vos no has pagado la tarjeta, te llega una intimación. Bueno, esto es una comunicación, jurídicamente sería comunicación, no citación, ¿sí? Porque yo lo comunico, no lo estoy citando, yo no lo estoy obligando a que vaya. Yo le estoy comunicando que voy a realizar esas labores, ¿sí? Él va, es voluntario, ¿sí? Es voluntario. Por eso yo coloco comunicación de mensura. Pero si bien la palabra técnica es citación de colindante, está muy bien. Buena pregunta. Sí, esta es la famosa citación de colindante. Ustedes, esto es un sello de agua mío particular y la mayoría de los colegas lo tenemos. Ustedes diseñarán el suyo propio. Pueden hacer lo que quieran o ponerle un texto si quieren, pero bueno, si le ponen un poco de onda también va a quedar muy bueno. Está bueno que lo tengan porque, insisto, la mayoría de los colegas. Y esta, como les digo, se hace una por colindante, ¿sí? A priori, esta es la primera parte de la práctica, ¿sí? ¿Qué podemos hacer por ahora previamente? Porque en teoría ya tenemos el plan, ya tenemos los antecedentes, ya tenemos la escritura y el plano, o mínimamente la nomenclatura. Podemos armar el edicto, comenzar a reemplazar los datos que podemos en la memoria de mensura, en el acta de amojonamiento. Podemos ir haciendo la relación de título, los que no tienen las escrituras ya les voy a explicar cómo vamos a hacer, y armar las citaciones de colindante. Esto sí es una primera entrega previa como primera parte del trabajo práctico 1. ¿Sí? Se va a cortar, son y 45, nos juntamos a las 19:05, ¿sí? Vamos a un recreo. Bueno, profe.